Capítulo 4. Trabajar con filas, columnas y hojas. Filas y columnas. Hola, ¿qué tal amigos de LibreOffice? Seguimos con los videotutoriales de la hoja de cálculo de LibreOffice. Y como ya habíamos visto en el tutorial anterior, cómo seleccionar todas las formas de selección de celdas en la hoja de cálculo, ahora vamos a ver cómo trabajar con filas y columnas. Y también cómo trabajar con las distintas hojas de cálculo que tenemos en cada uno de los archivos. Entonces, como vimos, ya podíamos seleccionar una fila o una columna y también podemos seleccionar varias de ellas. En el caso en que queramos insertar una columna, pongamos por caso que aquí vemos que tenemos una serie de datos introducidos en nuestra hoja y queremos intercalar una columna que necesitamos entre la A y la B para poder añadir datos, seleccionamos la columna B para insertar una antes de esta columna. Entonces, con el botón derecho del ratón podemos hacer clic sobre la cabecera de esta columna seleccionada y elegir insertar columnas a la izquierda. Esto también lo podemos hacer con este otro botón. Veamos, con este otro botón insertar columnas, y también la forma, digamos, más genérica sería en el menú insertar columnas. Se me inserta una columna, como vemos, de igual anchura que la que tenía seleccionada y por la izquierda. Y ahora puedo introducir aquí datos. También puedo insertar filas. Pongamos por caso que se me ha olvidado añadir algún concepto aquí en esta fecha y necesito insertar una fila más por encima de esta para añadir algo. Entonces hacemos lo mismo, pero en este caso sería el botón insertar fila arriba, o bien este otro botón, o bien el menú insertar filas. Ya tengo una fila insertada aquí para poder añadir cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos añadir carne. Y también podemos insertar varias filas. Si yo selecciono 3 y doy al botón insertar, se me insertan 3 nuevas filas, tantas como tenía seleccionadas. Lo mismo ocurre si selecciono 2 columnas en este caso e inserto columnas. Se me insertan 2 nuevas columnas, tantas como tenía seleccionadas. Y siempre por el lado izquierdo en el caso de las columnas y por encima en el caso de las filas. Voy a deshacer todo esto. Bien. Ahora vamos a ver cómo eliminar. En el caso en que yo quiera eliminar una fila, la que tengo seleccionada, esta, donde pone azúcar, pues tengo aquí, igual que antes, los botones de eliminar filas y columnas. También, botón derecho sobre la cabecera de la fila seleccionada, tengo la opción de eliminar la fila. Y por supuesto en el menú edición tengo también la opción de eliminar fila y también la de eliminar columna. Y aquí queda eliminada la fila. Vamos a eliminar esta columna para probar. En este caso eliminaremos columna. Ahí está. Por supuesto, voy a deshacer, y si tenemos seleccionadas dos filas, perdón, en este caso vamos a seleccionar dos filas, la de pescado y la de plátano, podemos también eliminar por supuesto las dos filas a la vez o todas las que tenga seleccionadas. Deshacemos y ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos seleccionadas varias celdas o una y utilizamos el método de eliminar, que está por aquí, eliminar celdas. En el caso de eliminar celdas, esas 4 que tengo seleccionadas, me va a ocurrir que me va a salir un diálogo donde me dice qué hacer con el resto de celdas que hay alrededor.
Si eliminamos esas 4 celdas que están seleccionadas, desplazamos las celdas que están debajo hacia arriba o desplazamos las celdas que están a la derecha hacia la izquierda para ocupar el espacio que queda, o también nos da la opción de eliminar filas, las 2 filas completas, la 4 y la 5 completas, o las 2 columnas que ocupan B, C completas. Vamos a ver, en el caso de que elijamos, por ejemplo, desplazar las celdas hacia arriba, veremos como estas que están aquí, pescado y plátanos, subirán para ocupar el espacio que queda libre. Ahí está. Sin embargo, este dato no se ha movido, puesto que no estaba seleccionado. Trabajar con hojas. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con las hojas de cálculo, con las distintas hojas que tengo en mi libro de cálculo. Como habíamos comentado, cada archivo de Calc es un libro que tiene varias hojas de cálculo, o puede contener varias hojas. Aquí abajo las tengo. En este caso tenemos 3. Hoja 1, que está vacía aparentemente. Hoja 2, donde están los datos con los que hemos estado trabajando. Y hoja 3, que también está vacía. Vamos a colocar aquí algún dato para identificarlas. Hoja 3. Y aquí vamos a poner hoja 1 en esta otra posición. Pues para añadir nuevas hojas solamente hay que hacer clic en este botón más, como vimos en vídeos anteriores. Ahora se me ha añadido la hoja 4 y se me ha activado también. Y así sucesivamente. También podemos eliminarla. Por ejemplo, si pulso la tecla de suprimir no se elimina, pero si doy al botón derecho del ratón sobre la pestaña de la hoja que quiero eliminar, solo tengo que ir aquí a la opción de eliminar hoja y me pregunta para confirmar si estoy seguro que quiero eliminarla, puesto que se pierden todos los datos que contiene. También vamos a añadir nuevamente la hoja 4 vacía. Vamos a escribir hoja 4. Para cambiarlas de orden, simplemente sobre la pestaña hago clic y arrastro y puedo colocarla en cualquier posición. Ahora tengo la hoja 4 al principio del todo. También puedo, como ya hemos visto, seleccionar varias hojas. Vamos a seleccionar la 3 y la 2 y arrastrarlas para mover las dos a la vez. Ahora las he cambiado de orden. Tenemos aquí la hoja 1. También podemos copiar. Si yo quiero hacer una copia de la hoja 1, vamos a hacer una copia de la hoja 2, que es la que tiene más datos. Bueno, pues podemos hacer clic en la tecla control y mantenerla. Y mientras mantengo pulsada la tecla control, arrastro y suelto en alguna de las posiciones entre pestaña y pestaña. Cuando suelto el ratón, tengo una copia de la hoja 2, que me la ha nombrado como hoja 2-2. Y como podemos ver, tenemos los mismos datos en una y en otra. Es una copia de la hoja 2. Y también podemos hacerlo de la siguiente forma. Pongamos por caso la hoja 4. Sobre la pestaña, botón derecho del ratón, tenemos las diferentes opciones que vemos aquí. Cortar, copiar, insertar hoja, que es lo mismo, eliminar hoja, que hemos visto, renombrar hoja, mover, copiar. Incluso podemos modificar colores de pestaña y proteger hoja y demás, que veremos en otra ocasión. Vamos a ver cómo copiar y mover hojas. Ya hemos visto hacerlo con el ratón directamente. Podemos hacerlo también con esta opción, pero tenemos más posibilidades. Primero elegimos entre copiar o mover. Vamos a mover. Podemos hacerlo dentro del mismo documento o podríamos hacerlo en cualquier otro documento que tengamos abierto, incluso crear un documento nuevo para que nuestra copia de la hoja vaya a parar a este nuevo documento que creemos en esta ocasión. Vamos a hacerlo. Incluso podemos ya dar el nombre nuevo que va a tener esa hoja. Vamos a llamarla hoja copiada. Aceptamos. Bueno, pues ahora tenemos un nuevo documento que se nos acaba de abrir. Vamos a encajarlo en la
ventana. Este nuevo documento tiene una sola hoja que se llama hoja copiada. Y el contenido es el que teníamos anteriormente. Es una copia. También podemos hacer sobre esta misma hoja, volvemos con el botón derecho del ratón y en este menú contextual damos a mover y copiar. Podemos mover esta hoja, la 2.2, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo sobre el propio documento que tenemos abierto. Podríamos enviarla a cualquier otro documento de los que tengamos abiertos o uno nuevo, como hemos dicho, pero se trata de mostrar que podemos insertarla antes o después, antes de la hoja que yo seleccione, o mandarla a la última posición, que es la que nos indica aquí con esta opción. Vamos a colocarla entre la 2 y la 3. Para ello indicaremos que la queremos colocar antes de la hoja 3 y selecciono esa. Y le vamos a poner un nombre, ya que tenemos la posibilidad aquí. Hoja 2 copiada. Vamos a elegir entonces copiar. Y aquí la tenemos, hoja 2 copiada, con todos los datos que contenía la hoja original. Por último, para renombrar una de las hojas que tengamos aquí, vamos a renombrar la hoja 2.2 y vamos a nombrarla como hoja original. Podemos venir aquí a esta opción o directamente haciendo doble clic sobre el nombre obtenemos el mismo resultado. Y ponemos el nombre, con lo que queda el nombre de la hoja cambiado. Y por último, un último comentario sobre inserción de hojas. Hemos visto que se puede insertar hojas con el botón más que aparece aquí, pero podemos hacerlo también con el menú insertar hoja. En este caso obtenemos un diálogo con más opciones que previamente, puesto que podemos elegir si lo insertamos antes o después de la hoja que tengamos, de la hoja actual, la que está activada, en este caso esta hoja copiada. Vamos a colocarlo delante de la hoja actual, así no tenemos que estar moviéndola después. Vamos a decir que queremos crear una nueva o podemos crear varias. En el caso de crear solo una, podemos darle un nombre ya directamente, hoja 6, o incluso podemos traerla desde alguno de los archivos. Podemos traer alguna hoja desde alguno de los archivos que queramos, conseguir aquí una copia o vincularla para poder trabajar con ella en este otro libro. Si se vinculan, cualquier modificación en la hoja original de los datos se producirán modificaciones aquí también cuando abra este archivo. Pues vamos a insertar una hoja que se llame hoja insertada. Y con hacer clic en aceptar tenemos en la posición que habíamos indicado la hoja nueva insertada pero vacía, al ser una hoja nueva. Pues con esto terminamos este capítulo y os espero muy pronto en el próximo, que seguiremos con la hoja de cálculo. Un saludo, hasta el próximo.